Gloria a Dios. Damos gloria al que vive para siempre. Bendito sea la gloria del Señor. Dios le bendiga a todos en esta tarde. Gloria al Señor. Le vamos a dar varios minutos en los que se vayan conectando. Gloria al Señor. Vayan conectándose, vayan compartiendo, ¿verdad?, esta transmisión que hoy vamos a gozarnos. Gloria al Señor con esta prédica estilo estudio. Lo voy a hacer hoy. Amén. Vamos a hablar, gloria al Señor, sobre algo bien importante en nuestra vida. Gloria al Señor. Así que quiero hacer mención rápidamente que entiendo que hay muchas personas que tratan de conectarse, tratan de comunicarse. Les digo que aunque puedo ver los comentarios a veces en medio de mi enseñanza y qué sé yo, en ocasiones no voy a poder estar mirando mucho los comentarios. Por lo tanto, me pido disculpas si hay alguien que quiere hacer mención de oración o algo, pero ¿verdad? No obstante, yo después observo, miro los comentarios, lo voy a estar programando, lo voy a estar subiendo acá para yo estar pendiente, ¿verdad? Y para los que presenten peticiones o qué, pues lo estaremos haciendo. Amén. Quiero hacer mención también que nos pueden seguir no tan solamente en Facebook, también tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos una variedad de videos que nos pueden seguir. Amén. Ministerio Internacional Claela. Y ahí pues nosotros también tendemos a subir las mejores prédicas, ¿no? Porque hay algunas que son solamente reflexiones y esas no todas las subimos. Pero sí, por ejemplo, esta estará también en YouTube para su deleite. Amén. Considero el canal de YouTube algo más permanente. Saben que Facebook pues uno puede cerrar o eliminar la página, pero YouTube siempre está. Así que pueden seguirnos ahí. Y nada, y contento de poder estar aquí con ustedes un domingo, celebrando, ¿verdad?, servicio a nuestro Señor Jesucristo, porque Él reina sobre nuestras vidas, pero sobre todo llevando palabra. Amén. Nuevamente, hoy lo vamos a hacer un poco más como acostumbro en otros días de la semana. Voy a llevar esto como un estudio. Amén. Y esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos así rápidamente. Vamos a abrir con oración. Perdón. Darle gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido. Y esperando que cada uno de ustedes se pueda ser ministrado en esta tarde. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tuya es toda la gloria, Señor, todo el poderío. Eres grande, eres maravilloso, soberano. Padre, Señor, te damos toda la gloria en este día, en este momento. Cada momento que despertamos, Señor Dios mío, que ponemos nuestros pies sobre el suelo, Señor, nos damos de cuenta que es por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias, Señor Dios mío, también por nuestra salud. Te pido, Señor Dios mío, que aun aquellos que estén afectados de salud, Señor Dios mío, que tú muestres tu poder y tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, Señor Dios mío. Estamos viendo cambios drásticos, Señor Dios mío, a nivel mundial. Pero también esto es un momento de reflexión, Señor Dios mío, y te damos gracias por eso. Porque si no fueran por estos momentos, Señor, en la cual podemos reflexionar, en la cual podemos verdaderamente, Señor Dios mío, entender que tú nos amas, Señor Dios mío, y quieres que nosotros simplemente nos arrepintamos y procedemos, Padre, Señor Dios mío, simplemente a buscarte con todo nuestro corazón. Si no fueran por estos momentos, Señor Dios mío, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? Padre, pero en esta hora, Señor Dios mío, todo hogar, toda familia, Señor Dios mío, en esta hora, Señor, que puedan escuchar esto, Señor Dios mío, que esto pueda impartir en ellos, Señor Dios mío, la palabra, el rema, Señor Dios mío, para que puedan activarse en el poder de la fe, para creer y confiar en tu palabra, porque tu palabra es veraz. Tu palabra, Señor Dios mío, es lo más confiable. Es la fuente primaria, Señor Dios mío. Sobre ella no hay nada, ni ningún otro tipo, Señor Dios mío, de información que pueda
ocupar el primer lugar. Tu palabra es el centro de nuestra vida. Tu palabra es lo que nos fortalece. Tu palabra es lo que ilumina. Tu palabra es lo que nos cambia, Señor. Tu palabra es lo que nos convence. Tu palabra, Señor Dios mío, trae a nuestras vidas, Señor Dios mío, redargüimiento, Señor, que por medio del Espíritu Santo reconocemos y sabemos, Padre, cuando estamos mal, cuando necesitamos arreglar situaciones en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amas de gran manera, Señor. Has preservado nuestras vidas, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor Dios mío, en esta hora que tú también puedas fortalecer y llevar tu paz, Señor Dios mío, a estas familias que han perdido un ser querido por medio de este virus, esta pandemia que está dejando rastros, Señor Dios mío, de tristeza, soledad, tragedia, confusión, posiblemente hasta enojo, rebeldía, Señor. Pero tú en tu soberana potestad, Señor, sabes y conoces todas las cosas. Y estamos simplemente confiados en ti. Y no dejaremos que nada ni nadie, Señor Dios mío, nos perturbe y nos mueva de este modo de pensar. Porque somos tu iglesia. Somos, Padre, Señor Dios mío, aquellos que pagaste con precio de sangre. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Cúbrenos, Señor, en el día de hoy. Aquellas iglesias, Señor Dios mío, que se están reuniendo en los templos, Señor Dios mío, que tú puedas derramar bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Entendiendo, Señor Dios mío, que cada cual va a ejercer su fe a su manera, Señor. Solo que no demos el mal testimonio, Señor. Sabiendo que tu palabra también nos manda a someternos a todas las autoridades, Señor Dios mío, que hay establecidas aquí en la tierra. Entendiendo, Señor Dios mío, que hay un propósito. Señor mío, que hay algo en la cual, pues, Señor, solo tú lo conoces y lo sabes, Señor, en la cual nosotros solamente tenemos que simplemente confiar que tú tienes todo bajo tu control y en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro maravilloso sanador, proveedor, Señor Dios mío, nuestro victorioso. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú no has perdido una batalla, Señor. En ti está toda victoria, Señor. Y en ti está toda paz. Te doy gracias, Señor Dios mío, en este hermoso día, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor nuevamente. Estamos aquí, gloria al Señor. Vamos rápidamente, amén, a comenzar, amén, esta programación y este estudio. Así que no se me vaya, gloria al Señor. Venimos en breve, gloria al Señor, bajo el tema Venciendo el Miedo, amén, con la fe de Dios. No se me vaya, venimos en breve. Ok, Dios le bendiga. Gracias nuevamente por estar en sintonía. Este es su hermano y amigo Pastor Jesús Osorio, presidente del Ministerio Internacional Claela. Estamos aquí, gloria al Señor, porque Dios es grande y poderoso. Saludamos a todas las iglesias, gloria al Señor, en diferentes partes, gloria al Señor, amén, y a las iglesias afiliadas e hijas, amén, gloria al Señor. Estamos aquí, gloria a Dios, para hablar de cómo nosotros podemos vencer el miedo, cómo conquistarlo por medio de la fe, gloria al Señor. Y es un tema que quiero que nosotros nos enfoquemos hoy, gloria al Señor, amén. Voy a hacer algo un poco distinto, déjame ver si puedo lograr, amén, porque nos vamos a ir hoy con el slide, déjame ver si lo puedo lograr, amén, ahí estamos, gloria al Señor, ven. Entonces, para que ustedes también me puedan seguir, gloria al Señor, amén, van a ver algunas áreas que no se vayan a poder, pues por lo regular van a poder ver un poco, gloria al Señor, así que, pero estamos aquí, gloria a Dios, para hablar sobre este tema tan importante, gloria al Señor,
cómo conquistar el miedo, cómo vencerlo por medio, amén, de la fe, amén. Y yo he venido hablando sobre este tema de la fe y lo importante que es en nuestra vida. Y por qué no debemos confundir el miedo, que es una emoción o un sentir regular. Es algo parte de nosotros como seres humanos, de sentir miedo. Tratar de implicar que nosotros de momento no debemos eliminar eso en nuestra vida por total. Es implicar como que nos vamos a convertir en robots, y esa no es la idea. Cuando estamos hablando de vencer el miedo, estamos hablando de este espíritu pusilánime que a veces nos arropa y nos acoquina a veces de tal manera que nos paraliza en el camino. ¿Cuánta gente ahora mismo, y posiblemente usted sea una de estas personas, que en estos momentos usted pues está paralizado en términos de lo que es servirle al Señor? Porque de alguna manera has permitido que llegue a tu vida este miedo, el miedo de ser insuficiente, del miedo de no tener las capacidades, el miedo del qué dirán, el miedo de que si serás o no. O sea, tantas cosas que a veces lo que hace es que nos paraliza en el camino. Y es ese miedo del que queremos hablar, que es el miedo cómo llega a nuestra vida, cómo podemos deshacer, y todas esas cositas vamos a hablar hoy, no con profundidad, porque esto es parte de una serie de crecimiento espiritual, lo cual yo le he dado muchísimas veces. Y esto conlleva semanas. Pero hoy quiero, por lo menos, aunque sea una horita, dedicar este tiempo para que usted entienda, gloria al Señor, cuál es el miedo que la Biblia condena o que en ocasiones enoja a Dios. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés que excusa tras excusa trató de impedir de que la voluntad de Dios y el propósito de Dios se diera en su vida. Las excusas de él era, es que llevo tiempo, que no. O sea, él trató de decir que su lenguaje, había una torpeza de lengua, que no era que era tartamudo. Eso es un error. En ningún momento implica que él era tartamudo. Ahí está hablando de una torpeza de la lengua, pero está hablando de dialecto en ese sentido. Que él ya no sabía, le estaba diciendo al Señor, pero es que ya yo no me escoja a mí porque yo no tengo ese lenguaje, ese dialecto de yo ir al frente del faraón y poder expresarme. ¿Ve? Y utilizó excusa tras excusa, y Dios comenzó a enojarse porque él dijo, pero es que yo te estoy llamando, yo te estoy enviando, tú obedeces, lo demás déjamelo a mí. Y nosotros a veces somos así, con el miedo, con este temor, ¿verdad?, que nos paraliza a veces de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, son las que en ocasiones traen consecuencias a nuestra vida. Y nosotros queremos, ¿verdad?, evitar eso lo más posible, Señor. ¿Okay? Yo entiendo que una de las excusas de la gente es la siguiente: no, pero es que yo temo mucho las cosas de Dios. Bueno, tú temes en las cosas de Dios y te paraliza, pero para otras cosas eres bien ligero o ligera. ¿Ves? Son excusas que a veces ponemos. ¿Ves? Pero esos son ejemplos nada más. Hay otros ejemplos del miedo, de esta cobardía que a veces nos enjaula y nos convierte en hombres y mujeres con el título de soldados, pero discapacitados. Y de nada sirve un soldado que está discapacitado. O sea, Dios no puede utilizar un soldado cojo, un soldado con miedo. ¿Ves? El que tiene miedo no puede enlistarse a la guerra, no puede enlistarse a la militar. Porque en la militar se corren todos los riesgos. Aunque usted no vaya al combate, usted corre riesgo. ¿Ves?
En la vida se corre riesgo. Y en ocasiones nosotros a veces no tenemos miedo para una cosa, pero para las cosas de Dios de momento queremos paralizarlo, queremos ponerle freno a tantas cosas. ¿Ven? Pero entonces nosotros hoy vamos a querer hablar de eso. ¿Ven? Vamos a utilizar varios textos bíblicos. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, le encarezco, ¿verdad?, que me siga. Amén. Uno de los textos bíblicos que voy a leer se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 3 al 5. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nota que Pablo está diciendo que él cuando hacía presencia, amén, delante de las personas, de los doctos de la ley, cuando hacía presencia incluso de los hermanos ¿verdad?, los apóstoles, él iba con temor, reverencia, pero también, ¿verdad?, con ese respeto, pero no con ese miedo, ¿ve? No con ese miedo de querer de alguna manera acobardarse, sino más bien que entendía que las cosas de Dios eran serias y su presentación, su evangelización, su objetivo era uno que debería de tomarse de igual manera, con respeto, con honor y con ese temor. Amén. Con esa, ¿verdad? Sabiendo que esto es serio. Amén. Y dijo que venía delante, ¿verdad?, de ellos sin palabras persuasivas. Que venía con una demostración del poder del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que esto no era relajo. Que él entendía que había una seriedad y que él no podía basar su llamado y su ministerio en su elocuencia de hablar, en su conocimiento intelectual, ni nada por el estilo, porque ciertamente Pablo era un doctor, era un fariseo de la ley, ¿sabes? Estamos hablando de uno que fue adiestrado a los pies de Gamaliel, que era una persona que tenía todo conocimiento pleno de la ley. Así que conocimiento en cuanto a eso la tenía en abundancia, pero él entendía que él no podía basarse al conocimiento práctico, sino que tenía que permitir el fluir del Espíritu Santo, amén, a través de él. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Porque es por medio de eso mismo, del fluir de la presencia del Espíritu Santo. Es por el rendimiento y la sumisión y la humildad que tú y yo podemos ceder para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, que podemos entonces nosotros deshacer cualquier miedo que nos verdaderamente que nos encierre en pensar cualquier otra cosa en términos de capacidades y traducir eso a los poderes de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, cualquier cosa es posible. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios y su poder se manifieste y emane de ti y de mí, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente. Recuerden que esto fue lo que pudo verdaderamente impartir valentía en los primeros discípulos en la iglesia primitiva. Porque déjenme decirles, de no ser así, los primeros latigazos, los primeros encarcelamientos, las primeras persecuciones hubiese impedido que ellos continuaran predicando. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ellos intercambiaron el miedo y el terror por el poder y el fluir del Espíritu Santo, que los llevó a ellos poder ser los hombres que Dios quería que fueran y que terminaran convirtiéndose en la iglesia de poder, de influencia,
amén, de todo lo positivo, amén, gloria al Señor, a lo largo y a lo ancho de la historia. El resto ya lo sabemos. La iglesia ha venido a crecer por medio de esa valentía de los primeros discípulos y los primeros cristianos de ese tiempo. ¿Bien? Vemos, gloria al Señor, lo importante que es que nosotros dejar que el Espíritu Santo y su poder fluya a través de nosotros. Ahora mire esto, según el diccionario de la Real Academia de Lengua, la palabra miedo viene de ese latín metus, que significa perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Okay? Y yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo de que el miedo ha llegado en forma de una perturbación, algo que nos perturba, algo que nos angustia, que cambia nuestro ánimo. Amén. Porque nos sentimos, y esto es conforme al entorno. Recuerden que el miedo, y al igual que muchas otras cosas, pero el miedo se infunde por medio de los 5 sentidos, de lo que tú ves, de lo que tú oyes, de lo que tú puedes hablar, amén, de lo que se siente, amén, de todo, ¿ves? Todo lo que nos rodea, amén, se conecta con los 5 sentidos de nosotros. Y nosotros podemos llegar a un momento en nuestra vida a sentir esa perturbación o angustia del ánimo que nos cambia. Amén. Y se debe a un riesgo o un daño que pueda ser real o imaginario, pero está ahí. Amén. Y muchos de nosotros sentimos eso a través de nuestra vida. Como dije al principio, yo no estoy enseñando que usted tiene que eliminar eso como si usted fuese un robot. Porque entonces tendríamos que eliminar muchas otras cosas que a veces sentimos, que no necesariamente son de Dios. Amén. Pero más bien debemos entender cuándo es que ese tipo de ánimo o ese tipo de sentir está siendo provocado o infundido con un propósito de alguna manera impedir, obstruir o paralizarnos en las cosas de Dios. Quiero también hacer mención dentro de esto que el miedo es producto del pecado. De eso vamos a hablar más adelante. Así que el miedo en el principio no existía. No existía. No había preocupación. No había miedo. No hay nada registrado que indique que Adán y Eva sentían miedo o preocupación. ¿Ven? Porque la preocupación también es un eslabón, un amigo cercanito de lo que es el miedo. Y no hay nada que indique que estos primeros seres sentían miedo y preocupación. No es hasta que ellos deciden desobedecer a Dios que vemos que el mismo Dios le pregunta, pero ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando Adán le dice, es que escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Esta es la primera vez que vemos, ¿verdad? Eso registrarse. Amén. Y es lo que vamos a entrar ya mismo. Incluso le voy a leer este texto bíblico. Ahora, mira los tipos de miedos que pueden llegar a nuestra vida. Los miedos vienen, por ejemplo, por el fracaso. ¿Ven? Muchos de nosotros sabemos que cuando llega un fracaso a nuestra vida, sentimos miedo. Y el miedo es el que llega cuando llega un fracaso, es el volver a intentar. Y muchos de nosotros hemos fracasado en algo. Un sueño que no se cumplió, un negocio que emprendiste y cayó, fracasó. Un matrimonio fracasado, amén, cualquier cosa, no importa lo que sea, el fracaso nos lleva a nosotros a veces tener miedo y ese miedo impide el volver a intentarlo. ¿Tú sabes cuánta gente hoy en día, conocidas, famosas, fracasaron múltiples veces antes de ellos terminar
ser las personas que hoy son. ¿Ok? El fracaso, amén, si no se recibe de una manera positiva, puede generar miedo. Segundo, la muerte. La muerte genera miedo para todo el mundo. ¿Por qué? ¿El miedo de qué? De lo desconocido. Todos nosotros tenemos miedo de lo desconocido, de lo que no conocemos. ¿Ven? Que de hecho es el verso 9, la parte 9 también, ahí lo puse. Pero la muerte. Pero casi siempre, amén, el miedo de la muerte se debe a una de dos cosas. Número uno, porque no hay esa certeza de saber hacia dónde uno va. Casi siempre en el inconverso. Pero también el miedo de perder la vida, o sea, de desaparecer de este mundo, porque nos aferramos tanto a él. Y muchos de nosotros, pues, vamos a ser sinceros, nos gusta la vida. Los que apreciamos la vida, amamos la vida. No queremos a veces dejar. Eso implica dejar muchas cosas atrás. Amén. Tercero, el rechazo. Todos tenemos miedo a ser rechazados de alguna manera. Rechazado por la familia, rechazado por los amigos, rechazado por el mundo en general, rechazado de un empleo, rechazado del éxito. Amén. Hay cantantes, autores que han sido rechazados por disquera o por, ¿verdad? por agencias que editan los libros, etcétera. O sea, el rechazo también infunde miedo. El rechazo de quedar el ridículo. O sea, esto es cierto, a veces llega ese miedo y a veces uno tiene miedo de hacer el ridículo, sea en la área que sea. Miedo a la soledad. ¿Ves? Muchos de nosotros tenemos miedo a quedarnos solos. No queremos vivir o pensar vivir una vida solo, porque la soledad, olvídese, le gusta traer mucho la compañía, la miseria, la melancolía, la depresión, etcétera. Amén. Verso 6, el 6, la miseria. 7, la decepción. Amén. Amén. El miedo de quedar decepcionado, cualquier situación, el dolor que puede infligir cualquier situación. Amén. El dolor puede venir por la traición, la mentira. Amén. Todas estas cosas, lo desconocido que hablamos. Hay muchas cosas que usted y yo desconocemos. Amén. Y eso a veces puede traer miedo. Amén. Lo que tú no conoces, o por ejemplo, el no saber lo que te espera mañana, es una manera de no conocer eso. Por más que usted y yo tengamos planes para el día de mañana, la realidad es que muchas personas no despiertan. Y ese miedo a no conocer las cosas en su totalidad trae un poco de incertidumbre y miedo. Entonces está, número 10, el miedo de perder la libertad. ¿Okay? Que de hecho esto puede ser en cualquier momento. Usted no tiene que ser un criminal para usted necesariamente perder tu libertad, porque hay diferentes formas, hay muchas cosas que traen libertad. La libertad de expresión, la libertad de reunirnos como iglesia. ¿Ve? Hay unas libertades que se nos concede por medio de la Constitución. Entonces, por mucho tiempo se ha visto la Constitución, específicamente los primeros 6 derechos o de las constituciones, los derechos humanos siempre han estado puestos en juego. Y uno a veces tiene miedo a eso, a perder un día la libertad. ¿Ven? Y dentro de la libertad también incluye cuando uno pues se ve amenazado con estar encarcelado. Cristianos específicamente tienen que tener este miedo o sienten el miedo de eso, porque hay países que tú puedes quedar encarcelado por tu predicar el evangelio. ¿Okay? Todas estas cosas son mecanismos o fuentes o canales que por lo regular el miedo se filtra. Llega a nuestras vidas y si nosotros no sabemos verdaderamente buscar la palabra de Dios para rebatir cada una de ellas, deshacerlas, cancelarlas, viviremos siempre bajo esa cubierta de lo que es el miedo. ¿Ve? Hay personas, por ejemplo, que viven toda su vida, bajo los pronósticos o las probabilidades. ¿Ven? Y eso tiene que ser verdaderamente frustrante, de tú todo el tiempo estar viviendo bajo las probabilidades. Por ejemplo, cuando van a mudarse, quieren buscar
el lugar que van a buscar. Entonces quieren saber cuáles son las probabilidades de que ellos sufrirán o serán víctimas de un crimen. Y comienzan a mirar las datas. Y la data dice que una de cada 100 personas es víctima del robo. ¿Ves? Entonces son personas que viven todo el tiempo buscando ese tipo de información por el miedo. No quieren ser víctimas. Claro, yo entiendo eso. No estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy es poniendo ejemplos de cómo el miedo a veces nos llega a nuestra vida. ¿Ves? O sea, yo estoy más que seguro que hay lugares, ciertos lugares en varios países que sería muy peligroso vivir en ellos. Porque la cifra de la criminalidad es tanto que, claro, una persona que quiera vivir ahí y que quiera retirarse ahí va a querer buscar información. ¿Ves? Porque quiere tratar de evitar estas cosas. Quiere evitar el fracaso, quiere evitar la muerte, el rechazo, el ser ridículo, quiere evitar la soledad, quiere evitar la miseria, la decepción, el dolor, lo desconocido y la libertad. Todas estas cosas son maneras en que el miedo puede infiltrarse. ¿Ven? Seguimos. Ahora, el origen del miedo, yo estaba hablando de esto. Vámonos a Génesis capítulo 3, versos 4 al 10. Yo voy a leer. Nuevamente, yo sé que tal vez no se pueda ver mucho en la pantalla, pero usted pueda seguir con su Biblia. Amén. Mira lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten que la serpiente aquí, con su astucia, busca tratar de transgiversar la palabra del Señor y trata de convencer a Eva de que hay un complot de parte de Dios de querer de alguna manera censurar a Eva de toda la verdad o de toda la información. ¿Ven? Esta es la manera que el diablo trabaja. A veces nos susurra en el oído y dice: sí, pero yo no creo que sea así. ¿Ven? Dice: no moriréis. O sea, primero que nada, contradice lo que Dios dice. Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sembró una semilla de duda. ¿Ok? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ves? Cuando comienza a darle, el primer error fue darle oído a la serpiente. El segundo fue permitir que el enemigo comenzara a sembrar duda. Segundo, se puso a, de alguna manera, justificar razones por las cuales no veía nada malo con hacer lo que Dios dijo que no podía hacer. Y ahí es donde está el peligro de nosotros. ¿Ven? Dice, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ok? Eso conste, hasta aquí Adán pudo haber puesto un pare. Adán, quien recibió la orden mucho antes de Eva estar en la escena. Eva no escuchó la orden directa de Dios, la escuchó de Adán. Pero Adán, quien tenía toda la información directa de Dios, debió haberle dicho: no, te equivocaste. Eso no se puede hacer porque Dios dijo. ¿Ve? Segundo, me desobedeciste a mí porque yo te pasé esa información a ti. Entonces, tras que eso no te está rebelando contra Dios, te está rebelando contra mí. Pero no, él vino, cayó seducido y comió. Y dice la Biblia que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, algo que tampoco sabían. ¿Ok? O sea, no era que no podían discernir de que no tenían cubiertas sobre su cuerpo, sino que cuando dice que no conocían que estaban desnudos, eran que no había malicia, no había vergüenza. ¿Ves? Ahora mismo, vete y sal desnudo a ver qué te va a pasar. Bueno, los hay, déjame ser sincero, los hay. Hay gente que han salido desnudos, desquiciados, algunos de ellos por reto o algunos de ellos porque, bueno, ¿sabes? Los hay que lo hacen. Pero hay un nivel de vergüenza. O sea, nuestra sociedad en la actualidad no aprueba ese tipo de conducta inmoral. Por lo tanto, a eso es lo que se refiere. Ellos no conocían que estaban desnudos, no había esa malicia, ni tampoco esa vergüenza, porque
no, Dios los hizo así. Los quiso hacer así. ¿Ven? No había tampoco ese pensar morboso que existe hoy en día. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Conste que esto era de costumbre. Dios se paseaba, tenía comunión con el hombre al principio. ¿Ve? Entonces, aquí no es que Dios no sabía lo que estaba pasando. Porque muchos de nosotros pensaríamos, pero si ya Dios sabía entonces que había una infracción o una desobediencia de la ley, ¿por qué entonces se paseaba como quiera? ¿Por qué en este instante simplemente no dice las escrituras que desde el cielo, desde su trono, habló y llamó al hombre? Sino que dice que Dios se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí es donde por primera vez escuchamos el término miedo, del latín metus, que implica un nivel de afligimiento o de perturbación. ¿Ve? Porque cuando llegó el miedo, llegó la preocupación. Porque vemos que la preocupación de ellos era que se encontraban desnudos. Algo que no tenían al principio. O sea, no había esa preocupación. Y la preocupación trajo vergüenza porque ellos mismos se cubrieron. Se hicieron delantares. Pero nota que esto implica autojusticia. Ellos mismos se quisieron cubrir. Vemos más adelante que Dios les hizo túnicas de pieles, lo cual era el perfecto sacrificio. O sea, vemos que Dios mismo tuvo que sacrificar, amén, animales, porque las túnicas de pieles tienen que haber venido de animales. Dios mismo hace el sacrificio y los cubre. Aquí es donde por primera vez vemos también sacrificios por medio de holocausto o de animales. ¿Ve? Porque los delantares que ellos se pusieron no era suficiente. En otras palabras, usted no se puede cubrir usted mismo. Usted necesita que Dios, aleluya, que Dios lo cubra. Amén. Gloria al Señor. Pero para no salirme del estudio, vemos aquí que cuando Dios le hace la pregunta, pero ¿dónde tú estás? No es que Dios no sabía tampoco. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. ¿Ven? Y está en todas partes, omnipresente. ¿Ven? Pero le hacen la pregunta porque lo está confrontando. ¿Ven? Y aquí es donde vemos por primera vez también la indicación perfecta de cómo nosotros deberíamos venir delante de Dios. ¿Ven? Cuando Dios sabe lo que tú estás haciendo. Él no necesita preguntarte qué tú estás haciendo como si Él está ajeno de las cosas. Él hace la pregunta, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? Para que tú, y al igual que Adán y Eva, sean responsables. Y si fueron valientes para desobedecer, que sean valientes para enfrentar a Dios y decir, ¿sabes qué? Oí tu voz, me fui de tu presencia, oí tu voz con todo y eso, pero tuve miedo. Me preocupé porque ando desnudo. ¿Ves? Me siento vergüenza. Y vemos que, aunque luego hubieron unas consecuencias, pero vemos que Dios aceptó eso y es donde vemos que Dios los cubre a ellos. ¿Ves? Esa es la manera. Dios nos está dando un retrato también perfecto de cómo nosotros poder enmendar. Y que aunque hayan consecuencias, pero hay algo hermoso detrás de confesar y de admitir las cosas que nos cubra a nosotros. Amén. Por parte de Dios mismo. Gloria al Señor. Amén. Vamos, continuemos. Ahora, hay elementos que producen miedo. ¿Ok? Y yo hablé un poquito de los mecanismos, pero vamos a indagar un poquito más. ¿Okay? Hay unos elementos que producen miedo. El primero de ellos es la duda. ¿Okay? La duda es lo que trae, amén, ese miedo en nuestra vida. Y yo lo explico un poquito. En los versos 4 y 5 vemos que dice la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La duda, mi amado, es el primer enemigo tuyo y mío como creyentes. ¿Okay? Una cosa es que tú tengas dudas
siendo un inconverso. Pero cuando llegamos a las cosas de Dios, las dudas en términos de quién es Dios en tu vida, la duda en términos de su palabra tiene que eliminarse. Tiene que salir de tu vida, porque la palabra ahora se intercambia en tu vida como fuente primaria. Quiere decir que todo lo que tú conocías antes, que venía siendo fuente secundaria o fuente secular en tu vida como información, tiene que ahora deshacerse de tu vida, porque ahora tú vienes a conocer a Dios, por así decirlo, cara a cara. Y tú vienes ahora a entender que todo lo que estaba en oscuridad en un momento en tu vida, ahora es traído a la luz de la palabra. ¿Ve? Pero cuando nosotros permitimos, y esto lo dije al principio, cuando nosotros permitimos que el enemigo comience a hablarnos cosas que son contradictorias a lo que ya Dios ha establecido, la duda comienza a tocar nuestro corazón de tal manera que vamos a comenzar a cuestionar muchas cosas. Y eso es peligroso, señores, porque no hay nada más malo que nosotros vivir toda una vida en duda. Yo dije en una ocasión que una encuesta que se hizo en Pew, que es una organización que se dedica a hacer encuestas de diferentes fuentes, pero es impresionante que en una ocasión se le hizo una encuesta a un grupo de aproximadamente 3,000 cristianos. Y la pregunta se le hizo que si creían sobre el infierno. Sorprendentemente, más del 70% decían y afirmaban que no creían que existía un infierno literal. A eso añade de que no creían en otras cosas. Amén. Por ejemplo, algunos pensaban que sí existía un intermedio como el purgatorio, como lo enseña la Iglesia Católica. Y otras cosas, y otras doctrinas, y otras creencias que verdaderamente se debe, amén, a malas enseñanzas, malas doctrinas, la mala interpretación de la Biblia, etc. Esto provoca que el enemigo busque ventaja y que él pueda notar un agujero para decir, déjame sembrar esta duda. Porque si yo puedo sembrar duda en la vida de esta mujer o de este hombre, yo desborono todo. Es como tú tocas un domino, amén, y ese domino empieza a caer y hace un efecto a lo largo, gloria al Señor, de tal manera que va derrumbando todo lo que tú has creído hasta el sol de hoy. Lo que hace una duda, por eso la Biblia dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Ve? Un poquito nada más. Un poquito de contaminación. Un poco de error. Un poco de duda. Lo que va a corromper es toda una creencia que tú has creído y que has de alguna manera levantado a través de tus años. Mira, ¿sabes cuántas personas yo he visto? Años en el evangelio. Y llegó alguien con una idea, una filosofía o una teoría de estas descabelladas y derrumbó toda una creencia de esa persona. Los he visto. Mira, yo he visto, por ejemplo, conferencias de mujeres, de damas. Sé que 2 o 3 me van a caer arriba con esto, pero esta es la realidad. He visto conferencias de damas. Va una mujer que su creencia y su principio es en el libertinaje. O sea, una mujer que no ve nada malo con pintarse. Una mujer que no ve nada malo con pintarse el cabello, hacerse estilo y etcétera, etcétera. Va y da una conferencia a un grupo. Y esto es real, lo estoy diciendo real. No voy a mencionar iglesia ni nada por el estilo. Va y da una conferencia a damas. La mayoría de ellas de iglesias pentecostales de sana doctrina. Se fue esa mujer de dar esa enseñanza y a la semana pastoras, varias de ellas, llegaron a los templos pintadas con pestañas postizas, con lentes contacto, con los pelos pintados, cabello con escalones. ¿Y qué pasó ahí? Que llegó una mujer con sus creencias y lo que hizo fue que en vez de dar un estudio
teológico, lo que hizo fue que dio una enseñanza cosmetóloga. Ella fue una cosmetóloga. Lo que fue dar una enseñanza en cosmetología y no fue en teología. ¿Cuántos dicen amén? No se nos vaya, todavía estamos ahí. No me voy a ir, no me quiero salir. Lo que quiero es dejar saber que en ocasiones sembrar dudas en las mentes de la gente provoca que el enemigo desarraigue todo lo que tú has conocido en tu vida y provoque que tú cambies y comiences a dudar. Por ejemplo, ¿por qué hay muchas iglesias de sana doctrina que eran rajatabla? No permitían el pantalón, no permitían aquello, lo otro. O sea, de momento, de la noche a la mañana, han ido cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Duda. La duda entonces trae un nivel de miedo. ¿De miedo a qué? Muchas de estas iglesias cambian su manera de trabajo, su manera de ser, por el miedo a perder feligreses, por el miedo a verse sin un ministerio, por miedo a que pierdan la obra. Nada de eso. Y si no se están dando de cuenta que nada de lo que tenga que ver con ministerio nos pertenece a nosotros a primera instancia. Le pertenece a Dios. Nada. Usted y yo podremos decir que usted se esforzó, que usted fue el que sembró, pero nada de eso nos pertenece. Si Dios quiere, te quedas tú y yo sin nada, punto y se acabó. Nos quedamos sin nada, así de sencillo. Pero tenemos que entender que el miedo viene, ¿por qué? Por la duda. Segundo, el miedo viene por la desobediencia. Verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero que nada, ella asume que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. En ningún momento Dios dice eso. Él dice que ese árbol es la ciencia del bien y del mal. En ningún momento Dios dice que ese árbol, de los frutos de ese árbol, de él emana sabiduría. Ese fue el error de ella, asumir que era codiciable para alcanzar sabiduría. Su mayor sabiduría estaba en lo siguiente: obedecer a Dios. Yo siento a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? En Proverbios 1:7. Que el temor de Jehová es ¿qué? O sea, nosotros tenemos que entender que la sabiduría es tener el temor a Jehová. Ella asumió que alcanzar la sabiduría era por medio de ese árbol. En ningún momento Dios dice eso. Dios dice que ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, que es donde se produce el conocimiento de saber el bien y lo malo. Pero en ningún momento dice que de él producirá sabiduría. La sabiduría total y completa, pura y genuina, proviene de Dios. Santiago dice que hay otra sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y es la sabiduría de aquí, tuya y mía. La que nosotros poseemos por experiencia. Pero ella y Adán deciden desobedecer a Dios. ¿Y qué creen que pasó? Llegó el miedo. Entonces el miedo también es cuando se ocurre en nuestra vida y nos arropa cuando desobedecemos. Cuando usted desobedece la ley, llega el miedo porque usted sabe que la policía lo puede parar. Yo entiendo que hay personas desobedientes no importando qué. Pero por ejemplo, ¿por qué usted se detiene en la luz roja cuando usted está conduciendo? Porque usted sabe que de usted no hacerlo, usted estaría desobedeciendo a la ley y llega un miedo, un temor de que si a usted lo agarran, usted le van a dar una infracción. O sea, usted coge ese miedo. Por ende, usted obedece. Para los jóvenes y los niños que desobedecen a sus padres, ustedes saben que hay un miedo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que mami y papi saben azotar bien duro. Y para nosotros los puertorriqueños que teníamos esos padres que sabían
acudir a esa varita, a esas ramitas de las quenepas o de las guayabas, que esa vara no se parte, eso es elástico. Chacho, como duele, o la chancleta voladora, que es así que pegaba y daba duro. Hay un miedo cuando desobedecemos. Hay un miedo cuando desobedecemos a nuestros supervisores en el empleo. El miedo es que usted pueda perder el trabajo y que lo despidan. O sea, miedo en la desobediencia sería algo normal. Pero entonces no es lo que Dios quiere. Por eso Él nos pide a nosotros que vivamos siempre en obediencia a su palabra. Porque en la obediencia está la libertad. Hay libertad en nosotros obedecer a Dios. ¿Libertad en qué? Bueno, en que sabemos que no estamos siendo perseguidos por la justicia de arriba. Que sabemos que podemos vivir una vida confiada y en libertad. Porque sabemos, amén, gloria al Señor, que estamos bien delante de Dios. Pero la desobediencia produce miedo en nuestra vida. Tercero, el conocimiento de la culpabilidad trae miedo. Escuchen bien. Cuando usted desobedece, llega a tu vida esa culpabilidad de que tú sabes que hiciste algo malo. ¿Ve? Cuando alguien comete un crimen, por ejemplo, no tan solamente desobedece las leyes que establece que ese tipo de acto o esa fechoría es criminal, o sea, va en contra de la ley establecida, pero llega también ahora la culpabilidad. El conocimiento de la culpabilidad que viene por esa infracción o por esa desobediencia. Verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Había una culpabilidad de mente ahora. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese conocimiento de saber que hiciste algo malo es lo que produce también miedo. ¿Ve? Por eso es que por eso es que las personas cuando cometen un crimen andan tratando de eludir las autoridades. Porque están en su conciencia de que los están persiguiendo, de que los están buscando. Y viven todo el tiempo tratando de eludir, de escapar, de correr, de escabullirse. ¿Ve? Y llega un momento en que esa culpabilidad es tanto que abruma, que perturba, que aflige. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso es un nivel de culpabilidad, de un conocimiento de saber, amén, de que estás huyendo, de que estás, o sea, y no necesariamente porque alguien físicamente te está persiguiendo, pero tú sabes que Dios está detrás de ti. ¿Ven? Entonces por medio de ese conocer, por medio de esa culpabilidad que a veces nos llega a la mente, que incluso en el ámbito criminal se le llama actus reus, que significa mente culpable, que incluso que es uno de los elementos que tiene que existir para que una persona pueda quedar culpable ante la justicia o ante una corte. Si un fiscal no puede comprobar actus reus o mens rea, que mens rea es también mente culpable y actus reus es el hecho culpable o que tú estás consciente de que lo que hiciste está malo. Entonces también está el mens rea, que es la mente culpable. Esos dos elementos son los que existen para declarar a una persona inocente o culpable. Y esto es lo que ocurre aquí. Que no tan solamente Adán y Eva entienden que cometieron actus reus, la fechoría, que lo que hicieron estaba mal, sino que ahora entra mens reus, que es la mente culpable. Por último, el miedo viene por las consecuencias, como lo expliqué ya. Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ve? Entonces las consecuencias traen miedo. Porque uno nunca sabe lo que va a ocurrir. Uno nunca sabe cuál es el fin. O sea, las consecuencias pueden ser livianas, medianas o severas. ¿Okay? La Biblia habla de consecuencias severas. ¿Cuáles son ellas? De desobedecer a Dios, el infierno.
Eso está claro. Ahí no hay intermedios ninguno. Las consecuencias severas de desobedecer a Dios y de no arrepentirse uno es morir y estar en el lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga y donde hay crujir de dientes. Porque es un lugar de tormento y eso es un estado eterno. Escuchen bien, un estado eterno. Que luego de eso, todos los que resucitan de ese lugar del infierno tienen que enfrentar el trono blanco. Y ahí enfrentarán la segunda muerte. Y esa es la separación eterna de Dios. Es una consecuencia severa. Nosotros llegamos a sentir miedo cada vez que ocurren cosas en nuestra vida que prometen traer consecuencias a nuestra vida. Y el miedo puede venir por muchas de las cosas que hablé al principio. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos, mira, con esto tampoco quiero decir que usted tiene que, quiero dejar claro, no somos perfectos. Vamos a fallar. Esta idea de que usted tiene que vivir, y esto nuevamente, yo no soy legalista. Me confunden mucho, mucha gente confunden y piensa que yo soy legalista, fariseísta. No lo soy. Yo no vivo bajo lo riguroso de la ley. Trato de entender que por más que yo haga y por más que yo quiera vivir una vida perfecta, voy a terminar cayendo y tropezando. Porque yo estoy basándome a eso mismo, a las obras de la ley. Y por las obras de la ley, por más que tú quieras creer lo contrario, tú no vas a poder agradar a Dios. Porque el que quiera vivir conforme a la ley va a tener que entonces ser juzgado a la ley. Entonces la Biblia dice que cuando tú te enfrentes a Dios creyendo que tú viviste conforme a esas leyes, Dios te pondrá entonces a prueba. De tú quebrantar una, tú te haces culpable de las 10. Queda claro entonces que yo no quiero vivir tratando de complacer a Dios en base de lo riguroso de la ley. Porque lo riguroso de la ley te dice haz para recibir el favor de Dios. Por eso vino Cristo a dar su vida. Para deshacer lo riguroso de la ley. O sea, el tú hacer. El tú obrar. Ya no hay que hacer eso. Ahora lo que nos corresponde es simplemente descansar en Dios. Descansar en la obra perfecta de Cristo. Con eso no significa de que tú tienes licencia para hacer lo que te dé la gana. De tu pecar. Con gran libertad. No. Es saber que Cristo vino para eso. Para deshacer esas obras de la ley que nos conducía a nosotros a ser condenados. Porque nadie sobre la faz de la tierra puede decir que haya cumplido la ley en su perfección, más que una sola persona, Cristo. ¿Ve? Entonces, vivir todo el tiempo tratando de agradar a Dios por medio de lo que se hace y de lo que se obtiene y de esto es vivir bajo temor. Vamos a verlo. Porque hoy en día la gente todo quieren enseñar de que un enojo te quedaste, un mal rato que te quedaste, si vas a un lugar te quedaste porque estás en ese lugar, si comes algo. Hay gente que han llevado esto al extremo de que tú tienes que escoger ahora comer ciertas cosas, porque ciertas cosas hoy en día salen del diablo. Todo es el diablo. Y eso tampoco es vivir con libertad. Eso tampoco es vivir con gozo. Hoy en día hay una y que tienen que tener cuidado. Hay un tipo de evangelio o grupo evangélico pentecostal que quiere enseñar este tipo de vivencia. Y esto es peligroso. Porque esto es lo mismo que ser un esclavo de vivir de la apariencia. Cuando en verdad no somos perfectos. Y que de nada vale yo tratar de aparentar de que quiero ser un hombre santo si en realidad entiendo que no importa lo que yo haga,
siempre voy a quedar corto de la gloria de Dios. Siempre. Aquí lo importante es conocer la palabra. Conocer la palabra y qué es lo que la palabra me exige a mí como individuo. Y que yo sepa que aunque no soy perfecto y no puedo bajo ningún concepto, mientras esté aquí en esta vida, decir que voy a ser esta persona perfecta, pero que entiendo que aún así la presencia de Dios, el Espíritu Santo y su palabra son la mejor fuente que me ayuda a moldearme para yo santificarme cada día. Porque la santificación y la purificación son estados progresivos. Y que nadie puede decir, lo logré, ya me santifiqué. No, es un estado progresivo que continúa a través de los años y a través, ¿verdad?, de tu estadía aquí en la vida. La idea es simplemente buscar agradar a Dios conforme a su palabra y no conforme a lo que tú y yo podamos hacer. Solo el miedo es producido por la duda, por la desobediencia, por el conocimiento de la culpabilidad que nos llega y por la consecuencia. Amén. Y todas estas cosas son las razones por las cuales el miedo puede llegar a nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar del miedo a la fe? Aquí es donde está el meollo de todo este asunto. Aquí es donde verdaderamente usted y yo debemos de concentrarnos. ¿Cómo yo puedo pasar del miedo a la fe? Y del miedo, como dije al principio, no es del miedo del sentir y del sentimiento y la emoción original que lamentablemente pues es producido por el pecado del principio. Sino más bien de este miedo que nos paraliza, que nos pone a dudar, que nos pone a desobedecer. ¿Cómo podemos nosotros pasar? ¿Okay? Número 1, tú tienes que entender que la fe es enfocarse en Dios. Mientras que el miedo viene por enfocarnos en los problemas. ¿Okay? Tienes que entender eso. ¿Okay? Para tú pasar del miedo a la fe, tú tienes que primero entender que la fe te lleva a enfocarte en Dios. Mientras que el miedo te lleva a enfocarte en los problemas. Mateo 14, versos del 28 al 31, dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Conste, Pedro es el único después de Jesús de haber caminado sobre las aguas. Pedro, al ver el fuerte viento, la fuerte prueba, la fuerte circunstancia y todas las cosas que puede tratar de implicar, o sea, que esto significa cualquier situación en tu vida, tuvo miedo, se acoquinó, se acobardó, se le apoderó este espíritu pusilánime en su vida. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ve que llegó la duda a su vida, porque su fe se dejó de enfocarse en Dios y se enfocó más en el problema. Aquí la fuente viento implica eso, problemas que llegan a tu vida, situaciones adversas, infortunios, adversidades, crisis que llegan a tu vida para desenfocarte de la fe que tú tienes que tener en Dios. No es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Son dos cosas distintas. Hay personas que creen en Dios, en su existencia, pero no le creen a Dios, que es su palabra, su enfoque. Tú tienes que comenzar a, de alguna manera, posicionar tu enfoque en Dios. Y ahí encontrarás tu fe. Y el miedo tendrá que huir. De lo contrario, si te enfocas más en el problema que te abruma, en el problema que te rodea, entonces vas a generar duda y vas a tener miedo. Y te vas a hundir. Jamás podrás, no espere, escuchen bien, no espere que Dios salga a tu rescate
Todo el tiempo que tú vayas a sentir miedo por tus dudas. Es claro que Jesucristo vino y acudió a él, pero le dio una reprensión. Le quiso enseñar y dijo, estabas caminando por las aguas. Mientras tuviste tu enfoque en mí, el problema no amenazaba contra tu vida. Mientras estabas enfocado en mí, tu fe era más grande que el miedo, que el alboroto, que el ruido. En el momento que comenzaste a desenfocarte en mí, comenzaste a enfocarte en el problema. Y ahí vino la duda, por ende, llegó el miedo. Se hunde uno. Dios te dice, si te enfocas en mí, jamás te vas a hundir. Si te enfocas en mí, el problema jamás te va a coquinar. Pero en el momento que no te enfocas en mí y pierdes tu mirada, te comienzas a hundir. Y te comienzas a dar de cuenta de todo lo que está a tu entorno. Y esta es una de las maneras que nosotros podemos pasar del miedo a la fe. Es simplemente enfocándonos en Él. Segundo, fe es confiar en el tiempo de Dios. Mientras que el miedo viene cuando nosotros comenzamos a confiar en nuestro propio tiempo. Yo creo que no hay nada peor que uno como cristiano confiar más en el tiempo que uno propone versus al tiempo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Y estamos hablando aquí del kairos de Dios. El kairos de Dios, que es el kairos es la palabra que se utiliza para el tiempo de Dios. El kairos de Dios es la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú comienzas a creer más en tu cronos, ahí las cosas cambian y llega el miedo a nuestra vida. Lamentaciones capítulo 3 verso 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Salmo 25 verso 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Nota que aquí tanto el salmista como amén, el predicador o el profeta, gloria al Señor, escritor de Lamentaciones, que es Jeremías, nos enseña aquí lo importante de esperar. La espera, el confiar en Dios, en su tiempo, en su kairos, es lo que nos ayuda a nosotros ser fiel y tener fe. Porque más nadie sabe el mejor tiempo para las cosas en tu vida que Dios mismo. Más nadie. Cuando tú y yo comenzamos a confiar más en nuestro tiempo, ahí es que las cosas se comienzan a dañar y llega el miedo. Porque si tú quieres confiar entonces en tu tiempo, tú tienes que ser la persona quien vaya a poner todas las cosas en su lugar. Dios se sale del medio. No porque como tú quieres establecer tu tiempo, tu agenda, entonces tú te tienes que encargar de suplir todo lo que en ese tiempo tú te has establecido y te has propuesto. Por eso es importante nosotros entender, amado, si tú te sales fuera del tiempo y comienzas a depender más de lo que tú propones, va a llegar el miedo. Pero cuando tú confías en el tiempo de Dios, válgame, es la voluntad perfecta de Dios y todas las cosas van a caer en su lugar. Tú no te vas a tener que preocupar de nada porque Dios va a utilizar la fuente y los recursos adecuados para que lleguen a tu vida cuando es el tiempo de Dios. Hay un tiempo establecido para todas las cosas. Eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 3. Habla del tiempo de las cosas. Hay tiempo para todo. Pero tenemos que entender que Dios exige que nosotros confiemos y pongamos nuestra fe en el tiempo, en el kairos de Dios, porque Él es el mejor que puede saber sobre nuestra vida. Esta idea de pensar de que nosotros lo sabemos todo y que esta es mi vida y que yo sé vivirla y que quién mejor que yo saber qué es lo que me conviene, no es de por todo cierto. Si vamos a creer en Dios y creerle a Dios, esto implica también poner la fe y depositar la fe en el tiempo de Dios. Y eliminar de nuestra vida, nuestra agenda,
porque no sirve. En un tiempo fuera de Dios, tal vez servía. Es más, y Dios está en control de todo. Lo que pasa es que sin conocimiento, pues Dios en su soberana potestad y porque Él es bueno, permite que los hombres hagan y deshagan. Pero cuando usted y yo venimos a conocer a Dios, las cosas cambian. Dios espera que ahora tú tengas un conocimiento más claro, más pleno en entender las cosas. Porque ya tú no eres un inconverso, un impío. Tú eres ahora un hijo de Dios. Así que fe es confiar en el tiempo de Dios, en el kairos. Y el miedo entonces viene cuando confiamos en el cronos, en nuestro tiempo. Tercero, fe es continuar en medio de la circunstancia. El miedo viene cuando nos detenemos. ¿Ok? Tiene que entender que para tú pasar del miedo a la fe es que la fe nos ayuda a nosotros a continuar. Aunque vengan las tormentas, aunque vengan los problemas, aunque vengan los retos, aunque se vea difícil, aunque se vea complicado. Pero la fe te lleva a seguir adelante en medio de la circunstancia. El miedo lo que provoca es que te detengas. La fe te ayuda a levantarte verticalmente y a decir, no, yo voy hacia adelante. Mientras que el miedo lo que hace es que produce que tú te ubiques en una posición estilo feto y te quedes ahí acostado, rendido, con miedo. Y Dios no quiere eso. Josué capítulo 1, verso 9. Esto es una cita bíblica que todo el mundo conoce. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Dios estaba reanimando aquí a Josué. ¿Por qué? Porque Josué perdió su mentor. Josué acaba de perder a su líder, a Moisés. Y Dios necesitaba que Josué, un hombre de valor, un hombre de guerra, continuara con la tarea que Moisés había comenzado. Pero para Josué poder hacer eso, necesitaba un apoyo, un ánimo. Porque esto implica aquí que Josué, junto con la pérdida de Moisés, había perdido también posiblemente el valor o el ánimo de su vida, como todos nosotros. Esto es de entender que llega un desánimo, uno piensa, wow, yo no creo que yo pueda verdaderamente llenar los zapatos de mi mentor. Y llega en ese momento en nuestra vida que pensamos si podemos o no podemos. ¿Ve? Yo pienso que aquí a la vida de Josué lo que le estaba llegando era eso. Ese miedo de si puede él o no. ¿Quién ahora podrá lidiar y llevar a este pueblo a la conquista y a la victoria? Tal vez la mente de él estaba tratando de él. A lo mejor se estaba comparando con Moisés y decía, tacho, jamás podré yo ocupar los zapatos de este hombre. Yo no sé si yo voy a poder. Y así hay personas, tal vez tú te has sentido que te sientes incapaz, te sientes con capacidades que a lo mejor no pueden llenar los zapatos de la persona que, amén, ocupó ese lugar en algún momento. O te sientes que el ministerio que estás ocupando es uno demasiado muy grande y te sientes de verdad que llega este miedo y que crees que tú no vas a poder continuar. O llegan problemas a tu vida que tú dices, Señor, tengo miedo. Estas circunstancias me están llevando a mí verdaderamente a intimidarme. Y el Señor a veces tiene que hacer como hizo con Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Está animando, fuerza y sé valiente. Esfuerzo y valentía son dos cosas distintas. ¿Okay? El esfuerzo está hablando de lo que uno puede hacer físicamente. ¿Ve? También tiene que ver mucho con un estado de ánimo. Pero la valentía es el estado de ánimo que cambia. El adquirir coraje. ¿Ven? Ser valiente. Y dice, no temas. Le está diciendo, no temas, no tengas miedo, ni desmaye. Mira, el temor o el miedo nos lleva a nosotros a quedar en un estado de desmayo. Como que no podemos. Es como que parece aquí como que Josué estaba preparado para simplemente esconderse y desaparecerse.
Y Jehová tuvo que reanimarlo. Y le dijo, le afirmó y le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esto es una aseguranza. Pero Dios quiere decirnos que para que tú puedas eliminar el miedo y el temor, tú tienes que depositar tu fe en mí en medio de las circunstancias. Porque de lo contrario, el miedo lo que va a provocar es a que te detengas. Y Dios no te ha llamado a ti, mujer y hombre, a detenerte. Dios te ha llamado para que tú prosigas, para que tú continúes. Es posible que Josué también tenía al lado de él gente que no lo animaban. Esto es algo, yo lo estoy diciendo porque me parece que está aquí tanto implícitamente como explícitamente. Me parece aquí que Josué no tenía un apoyo cercano de alguien que le dijera, dale que tú puedes. Sí, Moisés se murió. Sí, ya Moisés no está. Sí, Moisés fue un hombre tremendo de Dios. Pero ahora tú estás aquí y tú puedes. ¿Tú sabes cuántos ministros ahora mismo están un poco como que acobardados con el ministerio, con la iglesia que tienen? No tienen a alguien que le hable a su lado, que le digan, dale, tú sí puedes. Tú sí puedes. Dios te ha capacitado para eso. No lo tienen. Y a veces se sienten de esta manera, intimidados, aturdidos, perturbados, afligidos. Pero Dios le está diciendo, esfuérzate, tienes que esforzarte. Tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. Hay personas que quieren que todo le caiga en las manos. Eso no va a trabajar así tampoco. Señor, en la única manera que usted y yo podemos, y yo solo hablo por experiencia propia. Yo pude deshacer el miedo en mi vida esforzándome. Yo no estaba sentado esperando que las cosas cayeran del cielo. Eso no puede trabajar así. Usted tiene que también esforzarse. Usted tiene que también hacer de su parte. Dios trabaja por medio de lo que tú haces, de lo que tú te esfuerzas. Y ser valiente, no tener miedo. Olvidarse de lo que diga la gente. La gente siempre van a hablar, haga lo bueno o haga lo malo. Entonces yo prefiero que la gente hable en yo hacer que en que hablen sin yo hacer nada. Porque yo no quiero morir, tener que poner en mi lápida qué hubiese sido si lo hubieses intentado. Yo no quiero eso en mi vida. ¿Ve? Yo quiero que si va a decir algo en mi lápida que diga murió intentándolo. Murió esforzado. Aleluya. ¿Ve? Porque el cielo no está hecho para cobarde. Ni para gente que todo el tiempo están retrocediendo. No somos de los que retrocedemos, dice la Biblia. Nosotros tenemos la valentía que viene de Dios. Y es tiempo que tú, mujer y hombre, te levantes. Es tiempo que te levantes, joven. Es tiempo que te levantes y comiences a esforzarte. Porque Dios te llama. Yo siento la gloria. Dios te llama. Te llama a que te esfuerces y sea valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová promete estar contigo donde quiera que tú vayas, no importa dónde tú vayas. Aleluya. Donde quiera que tú vayas, Él promete su respaldo. Válgame, qué mejor garantía que esa. Eso elimina el miedo. Cuando tu fe puede continuar en medio de las situaciones. Número 4. Fe es caminar con Dios. Mientras que el miedo viene cuando caminamos sin Dios. Esto es importante. Tú puedes cambiar el miedo por la fe cuando tú entiendes que tú estás caminando con Dios. Tu fe se alimenta. ¿Ve? En el sentido espiritual es como que nadie te toca. Te sientes invencible. Por eso la Biblia dice, si Dios con vosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Ve? Porque esas son personas que su fe está depositada en Dios y caminan con Dios. Tienen una cercanía, una relación, una amistad. Pero cuando insistimos en vivir una vida sin Dios, y sin Dios no estoy hablando de ateo,
Estoy hablando que insistimos que aunque creemos que hay un Dios, pero queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, excluyendo a Dios, que es equivalente a estar sin Dios. A eso me refiero. No estoy hablando del ateo. Estoy hablando de cristianos incluso. Esto es para cristianos, creyentes que piensan que pueden vivir su vida de una manera que parecen que están sin Dios. Eso produce miedo. Porque tú entiendes que tú estás sin esa cobertura. Por eso no todo el mundo puede citar el Salmo 91. ¿Ven? El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no es para todo el mundo. Tú tienes que verdaderamente caminar con Dios para tú poder citar esa Biblia. Tampoco la gente no puede citar Romanos 8 que dice, amén, que todas las cosas obran para bien. No puede todo el mundo citar eso. Eso solamente dice ahí claramente, esto es para los que han sido llamados conforme a sus propósitos en gloria. O sea, no todo el mundo puede citar eso. ¿Ven? Hay cristiano que ha sido llamado, ¿verdad? De hecho, si ya usted es cristiano, ya usted forma parte de ese llamado. Porque aquí el llamado no es necesariamente, no se está hablando del ministerio. Se está hablando del primer y el único llamado que es el más que vale. El llamado al arrepentimiento. Y una vez que tú respondes a ese llamado, ya tú eres parte del propósito y formas parte de la familia de Dios. Por ende, tú y yo podemos decir todas las cosas. Conste que ahí dice todas las cosas ayudan para bien, no algunas. Ahí todas implica problemas, situaciones, adversidad, pérdida, crisis, sufrimiento, todas. Todas las cosas que tú y yo tengamos que atravesar ayudan a bien para los que hemos sido llamados y para los que conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Fe es caminar con Dios. Miedo viene por caminar sin Dios. Veamos lo que dice Salmo 23, verso 4. Aunque ande. ¿Ok? Aquí está, el salmista comienza con esta expresión. Aunque tenga que pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí el valle de sombra de muerte, en el sentido espiritual, es un valle que todos nosotros cruzamos. Es un valle de dolor, de sufrimiento. Pero también es un valle que produce miedo o que infunde miedo. Porque él dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nota que él está diciendo, aunque yo tenga que pasar problemas, aunque yo tenga que pasar por ese valle de dolor, ese valle de incertidumbre en mi vida, yo no voy a tener miedo. El miedo no se va a apoderar de mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que tú andas conmigo y yo ando contigo. ¿Ves? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ves? Que aquí obviamente la vara y el cayado, la vara se utilizaba para de alguna manera espantar fieras del campo, y el cayado se utilizaba para alinear a las ovejas. Que de hecho yo di ese estudio lo voy a querer dar del Salmo 23, un estudio hermoso, y cómo aquí se refleja mucho la vida del cristiano. Pero es impresionante aquí que la fe del salmista está depositada en Dios, porque él camina con él, y que no importa por las situaciones que tenga que atravesar, él entiende que él no va a tener miedo y que el miedo no se va a apoderar de él, porque entendía, ¿verdad?, a cabalidad, gloria al Señor, amén, que él estaba en las manos de Dios y que no tenía por qué tener miedo para nada. Por eso es importante, mi amado, que nosotros, gloria al Señor, entendamos, gloria al Señor, lo importante que es usted y yo mantenernos siempre, amén, en la palabra de Dios, confiando en Dios, creyéndole a Dios, amén. Indiscutiblemente pase lo que pase. Es cierto que nosotros cruzado y atravesado momentos difíciles con este asunto de la pandemia, etcétera. Ha provocado que muchos pues entren un poquito en este miedo y en esta incertidumbre, pero les cuento que esto en la gran mayoría también ha producido en ellos una gran lección. Han podido aprender algo importante, algo
que yo estoy más que seguro que es lo que va a provocar un avivamiento en muchos lugares. Y es que con esto aprendimos a apreciar la vida, aprendimos a, número uno, a entender que Dios lo que ha venido tratando de hacer con nosotros es llamarnos la atención. Esto ha sido un momento verdaderamente para hacer reflexión interna, personal. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que esto nos ha llevado a nosotros verdaderamente de alguna manera, a internalizar todo lo que hemos tenido que cruzar. Porque cada uno de nosotros podemos aprender algo. Y una de ellas es que la fe sobre todas las cosas nos lleva a nosotros a confiar. Que no importa lo que el mundo esté atravesando, no importa lo que venga, nosotros vamos a mantenernos creyendo en Dios y a su palabra. Que el miedo llega a veces a nuestra vida, sí. Que a veces nos ponemos a cuestionar y hacer muchas preguntas a Dios y muchas de ellas sin contestaciones. Sí, llega. Yo soy uno que le voy a admitir que llega esos momentos de incertidumbre, llegan esos momentos de que uno a veces dice, Señor, ¿por qué? ¿O qué pasará? Pero a través de los años también he aprendido que el miedo no puede ser mi amigo. El miedo no puede estar dentro de mi repertorio de conducta y característica como cristiano. Que el temor no puede ser aquello que gobierna mi pensamiento, mi actitud y mis acciones. Sino que entendiendo que es algo normal, pero también entendiendo que la fe sobre todas las cosas puede vencer el temor, el amor perfecto, como dice la Biblia, echa fuera el temor. Y que siempre y cuando que nosotros estemos en los pies, a los pies rendidos de Dios, no habrá nada, ni nadie que nos pueda, mira esto, que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, señores, podrá separarte a ti y a mí del amor de Dios. Porque el amor de Él es puro, es genuino y es incondicional. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a cada uno de ustedes por hacer presencia. Espero que les haya gustado, gloria al Señor. Amén. Este estudio, gloria al Señor. Recordando que nosotros tenemos el poder para deshacer del miedo que nos paraliza, del miedo que nos atemoriza, del miedo que nos acoquina y nos acobarda y nos deja en un rincón sin querer hacer nada. Tenemos ese poder por medio de la fe, porque la fe todo lo puede. La fe, amén, hace que todas las cosas sean posibles. Gracias por estar en sintonía. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga de una manera poderosa. A todas las iglesias, a todos los hermanos, gloria al Señor. Estamos orando por cada uno de ustedes. Entendemos que son momentos difíciles ahora mismo. Y le pido que verdaderamente nos pongan también a nosotros en oración. Amén. Entendiendo que estamos ansiosos de volver a retomar, gloria al Señor, la obra en las manos de querer seguir trabajando. Pero entendiendo que Dios, tenemos que esperar en Dios y que Dios comience a estabilizar las cosas. Porque caminar en su tiempo es caminar en su perfecta voluntad. Gracias por la sintonía y espero volver a estar con ustedes nuevamente. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima. Gracias.